Bien, buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar un paper de Radiographics que se llama Tumores secundarios y lesiones similares a tumores de la cavidad peritoneal con características de imagen y correlación patológica. En cuanto a los objetivos de esta presentación, serían describir las características clínicas y patológicas de los tumores peritoneales secundarios y las lesiones pseudotumorales que se presentan a nivel del peritoneo, identificar los patrones de imágenes de los tumores peritoneales secundarios y discutir el diagnóstico diferencial de los tumores peritoneales secundarios y otras lesiones de aspecto tumoral. Bueno, como manera de introducción vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía de la cavidad abdominal y del peritoneo. Decimos que el peritoneo es una membrana serosa que recubre parcial o totalmente a los órganos abdominales y pélvicos. Histológica y funcionalmente es idéntico a otras serosas como la pleura y el pericardio. La principal diferencia con estas serosas es que, bueno, el peritoneo tiene una compleja relación con órganos intraabdominales. Se repliega varias veces para formar mesenterios y epiplones, como también forma ligamentos. El peritoneo está compuesto de dos hojas, una visceral y una parietal, de las que vamos a hablar enseguida. Bueno, podemos decir que la cavidad peritoneal es el espacio virtual que queda delimitado entre la hoja visceral y la hoja parietal del peritoneo. La hoja parietal recubre las paredes de la cavidad abdominal y la hoja visceral recubre órganos, mesenterios y el epiplón. El peritoneo se repliega en la cavidad, como decíamos antes, para formar ligamentos, como son el gastrohepático, el hepatoduodenal, el falciforme, el gastrocólico, etc. Y para formar también los mesenterios, que van a ser el mesocolon transverso, el mesenterio intestino delgado y el mesenterio del recto sigmoide, como también así para formar los epiplones. La principal diferencia entre los mesenterios y los epiplones, o en realidad la mayor diferencia, es que los mesenterios anclan a las estructuras o a los órganos intraabdominales contra la pared abdominal. En cambio, los epiplones unen o fijan distintos órganos intraabdominales entre sí. Estos últimos, es decir, los mesenterios y los epiplones, proporcionan sostén y subdividen a la cavidad peritoneal. Como podemos ver en la imagen, vamos a poner el filtro láser. Sí. Como podemos ver en esta imagen, lo que nos está mostrando es el corte transversal que se ha hecho en el mesocolon transverso, como también en el mesenterio del intestino delgado y en el mesenterio del recto sigmoide. El mesocolon transverso termina por subdividir a la cavidad peritoneal en un espacio supramesocólico y un espacio inframesocólico. A su vez, el mesenterio del intestino delgado, es esta línea oblicua, termina por dividir al inframesocolon en derecho e izquierdo. Así también el supramesocolon se divide en derecho e izquierdo por el ligamento falciforme. Existe normalmente en la cavidad una mínima cantidad de flujo abdominal que se distribuye a través de con ayuda de los movimientos peristálticos del intestino, como también por ayuda de los movimientos diafragmáticos. En condiciones fisiológicas no se produce estasis del líquido peritoneal. En condiciones patológicas, cuando se produce ascitis, primero el líquido se localiza en áreas dependientes de la gravedad, es decir, en áreas más declives, y a medida que aumenta el líquido se va trasladando a través de canales paracólicos, tanto el derecho como el izquierdo, hacia las regiones superiores, donde puede alcanzar, por ejemplo, los espacios subdiafragmáticos, y desde aquí puede descender nuevamente mediante espacios inframesocólicos hacia otros espacios como son el cuadrante inferior derecho, que representa el lugar donde finaliza el mesenterio del intestino delgado, como también la parte superior del colon sigmoide. Estos cuatro espacios, como son el fondo de saco en el caso de las mujeres, o el espacio retrovesical en el caso de los hombres, o paravesicales laterales, como también el que se encuentra por encima del mesenterio intestino delgado, como el que se encuentra por encima del colon sigmoide, o del mesenterio del colon sigmoide, y también el canal paracólico derecho,
Son donde habitualmente se produce la estasis relativa del líquido peritoneal cuando existe aumento de cantidad o ascitis. Esto es importante recordarlo, ya que estos lugares van a ser lugares donde se van a implantar células tumorales o infecciones cuando estén presentes en la cavidad peritoneal. En cuanto a la clasificación de los tumores secundarios del peritoneo y las lesiones o de aspecto tumoral, vamos a tener tres categorías principales: las metástasis peritoneales, que estaríamos hablando de la carcinomatosis, las lesiones infecciosas o inflamatorias, que bueno, son afecciones que imitan procesos neoplásicos, y tumores diversos o lesiones de aspecto tumoral, que son lesiones benignas que producen nódulos y masas y que afectan a la cavidad peritoneal de forma difusa. Vamos a hablar de los más frecuentes que se puedan presentar en el peritoneo y tratar de los diagnósticos diferenciales. Bueno, en cuanto a las metástasis peritoneales, decimos que siempre que se encuentre una metástasis peritoneal es un pronóstico devastador, ya que nos habla de un estadio 4 de la enfermedad, es decir, no es una patología curable y solo se puede hacer un tratamiento paliativo tanto clínico como quirúrgico. El tumor más frecuente que produce metástasis peritoneal es el tumor de ovario, y en segundo lugar los tumores gastrointestinales, como pueden ser los de estómago, los de colon, los de páncreas, etc. Existen varios mecanismos de diseminación intraperitoneal, como pueden ser la siembra intraperitoneal, la invasión directa del tumor y, bueno, en menor medida la diseminación hematógena y en mucho menor medida la diseminación linfática. En cuanto a la siembra intraperitoneal, podemos decir que puede ser primaria y secundaria. En el caso de las primarias es, bueno, por una extensión primaria del tumor. Las secundarias son generalmente secundarias a procesos quirúrgicos. Se considera que es iatrogénica luego de una linfática en la que un líquido o células caen dentro de la cavidad abdominal. La invasión directa, bueno, es por una extensión contigua del tumor a través del mesenterio y los ligamentos. Y en cuanto a la hematógena, podemos mencionar el melanoma, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, que son los que más frecuentemente diseminan por esta vía hacia el borde antimesentérico del intestino. Como decíamos, la diseminación linfática es poco frecuente. Bueno, dentro de la carcinomatosis, como decíamos, podríamos decir, el tumor o la afección tumoral más frecuente del peritoneo. Los tumores del peritoneo primarios son poco frecuentes, por lo que siempre que encontremos una lesión de aspecto tumoral tenemos que pensar en metástasis y tratar de buscar el tumor primario dentro de la cavidad abdominal. En un estudio un estudio grande que se hizo sobre tumores no ginecológicos, se llegó a la conclusión de que el 55% de los tumores primarios diagnosticados, cuando se diagnosticaban, estaban acompañados de una metástasis pulmonar, más de la mitad. Así que esto da cuenta de lo importante que es buscar, si es que conocemos el tumor primario, la metástasis peritoneal, y si encontramos la metástasis peritoneal, pensar en que puede existir en que puede hacer una metástasis y ir a buscar el tumor primario. En cuanto a las imágenes o lo que nos va a ayudar a determinar la característica de la carcinomatosis, bueno, hay que hacer hincapié en los nódulos tumorales que van a infiltrar la superficie peritoneal. Estos pueden tener una respuesta fibrótica, pueden hacer un reemplazo del tejido adiposo del epiplón por tumor y fibrosis, lo que se conoce como aglomeración omental. Entonces, la principal clave diagnóstica es el engrosamiento epiploico y los implantes en tejidos blandos de la superficie peritoneal. Aquí tenemos dos imágenes de un paciente masculino de 36 años con un antecedente de cáncer de colon que consulta por dolor abdominal difuso. En la tomografía computada axial, un corte axial con doble contraste, endovenoso y bioral, se puede observar áreas de ascitis, ¿sí?, con un engrosamiento que está marcado por las flechas, un engrosamiento nodular difuso de los tejidos blandos subdiafragmáticos derechos, ¿sí? Esto es uno de los hallazgos más característicos. Así también en la imagen B del mismo paciente podemos ver que existe tejido blando, ¿sí?, esta zona, que infiltra al epiplón mayor. ¿Está bien? Entonces, estas son características para tener en cuenta ante el diagnóstico de metástasis peritoneal.
En cuanto a las imágenes por ecografía, bueno, el líquido acítico por lo general tiende a ser anecoico o puede tener algunas imágenes hipoecoicas, ¿sí? Es importante esto porque ya vamos a hablar en el diagnóstico diferencial, cuando hablemos de un pseudotumor inflamatorio o u otras patologías, otras entidades, vamos a ver la diferencia que tiene con el líquido acítico en este caso. Bueno, cuando se encuentran imágenes hipoecoicas libres en el líquido acítico, indica digamos, este hallazgo indica la presencia de un exudado proteínico. En este caso tenemos un masculino de 14 años con un antecedente, un motivo de consulta por dolor abdominal y distensión. Se le hace una eco, en esta imagen tenemos una eco transversal, una ecografía transversal, en la que podemos ver la ascitis, la imagen anecoica, y podemos ver un engrosamiento nodular y laminar sobre el peritoneo posterior, que está delimitado y marcado por las flechas. Los nódulos peritoneales suelen ser imágenes hipoecoicas, como decíamos, o pueden evidenciar imágenes en formas de láminas que se van digamos, se van a localizar en las regiones, como decíamos, más declive. Por eso era importante tener en cuenta las vías de flujo del líquido peritoneal. Dado que la ascitis es un hallazgo habitual en la carcinomatosis, siempre que se descubra líquido libre hay que buscar signos que puedan hablar de que se trate de una ascitis maligna. ¿Cuáles serían esos signos? Bueno, la loculación del líquido acítico es una de las características muy importantes. Entonces, volvemos a repetir de que siempre hay que evaluar todos los espacios de la estasis relativa del peritoneo. También los engrosamientos que pueden llegar a tener el peritoneo, la nodularidad, como podemos ver en esta imagen, y los realces del peritoneo, cuando se introduce material de contraste, sobre todo en imágenes por tomografía computada, nos van a hablar de procesos malignos. En este caso tenemos un paciente de 41 años, bueno, con un motivo de consulta de heces sanguinolentas. Se le realiza una tomografía axial con doble contraste. En la primera imagen, en esta imagen de abajo, podemos ver cómo existe un engrosamiento con imagen nodular que presenta realce tras la administración de contraste, lo que nos daría el signo de malignidad, como decíamos anteriormente. En cuanto a la segunda imagen, el asterisco nos muestra la presencia del tumor primario sobre el colon transverso y presencia de nódulos tumorales sobre el ligamento gastroesplénico. En este caso, el mismo paciente, podemos ver en la imagen de la izquierda cómo se presenta una imagen tumoral en el canal paracólico izquierdo, ¿sí? Y cómo en la segunda imagen podemos ver tumores a nivel del espacio retrovesical. Bien, todos estos lugares son, como mencionábamos antes, los espacios de estasis relativa de líquido, lo que siempre hay que ir a buscar, dado que es donde mayormente se producen los implantes tumorales. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imágenes de la carcinomatosis peritoneal, varían desde nódulos que pueden ser multifocales, pueden ser discretos, hasta masas grandes e infiltrativas. La infiltración del mesenterio del intestino delgado con carcinomatosis puede producir patrones característicos que en algunos casos le llaman estrellados. Esto es cuando el tumor de partes blandas reemplaza a la grasa mesentérica normal. La obstrucción del intestino delgado es la complicación o una de las complicaciones más comunes de la carcinomatosis peritoneal. En esta imagen podemos ver, bueno, esta es una carcinomatosis mucinosa peritoneal que obstruye al intestino delgado. Podemos ver imágenes hipodensas sobre el epiplón mayor. Aquí podemos ver estas imágenes hipodensas, ¿sí?, que se localizan sobre el epiplón mayor, que constituyen depósitos metastásicos mucinosos, ¿sí? En esta otra imagen podemos ver también depósitos mucinosos grandes, isodensos, a nivel de ambos canales paracólicos, ¿sí? Los podemos ver delimitados en ambos lados, y a nivel de la punta de flecha podemos ver cómo se produce la obstrucción parcial del intestino delgado por un tumor metastásico. Ángulos paracólicos o canales paracólicos y obstrucción de intestino delgado. Entonces, en cuanto a los estudios por imágenes de la carcinomatosis,
Decimos que si bien la resonancia magnética no es tan usada como la tomografía computada para valorar, digamos, la cavidad abdominal, o no es la que más frecuentemente se usa, tiene una mejor resolución. La carcinomatosis peritoneal realza lentamente luego de la administración de contraste de gadolinio, por lo que lo ideal es obtener imágenes 5 a 10 minutos después de la inyección del gadolinio. En cuanto a la tomografía computada convencional, se habla de que tiene una sensibilidad del 60 al 70% para la detección de carcinomatosis peritoneal, y la tomografía helicoidal tiene una sensibilidad mejorada del 85 al 93%. Esto es para lesiones mayores a 1 centímetro, dado que para lesiones menores de 1 centímetro, la tomografía tiene una escasa sensibilidad que va desde el 25 al 50%, en cambio la resonancia magnética sigue teniendo una sensibilidad del 85 al 90%. Hay que tener en cuenta de que el peritoneo por lo general realza de manera tiene el hígado, por lo que se debe sospechar cuando hay un realce anormal del peritoneo que pueda estar ligado a un engrosamiento o a una nodularidad. Debemos pensar en un proceso maligno. Pasando a lesiones que pueden simular un tumor secundario o una metástasis, una carcinomatosis, tenemos el pseudomixoma peritoneal, que lo podemos definir o describir como una descripción clínica radiológica. En realidad es un hallazgo de material mucinoso abundante y espeso en la superficie de la cavidad peritoneal. Su asociación con tumores peritoneales, como también su clasificación, es controvertida. En cuanto a la clasificación, podemos digamos, diferenciarla en dos. La primera categoría, que es el pseudomixoma peritoneal propiamente dicho, que es un tumor de bajo grado, tiene un curso benigno, no infiltra ni invade estroma y se extiende a lo largo de la superficie peritoneal, lo que lo hace resecable quirúrgicamente. En cuanto a la segunda categoría de carcinomatosis mucinosa peritoneal, decimos que es invasivo, de alto grado, está poco diferenciado y, bueno, por lo general tienen un origen en los cánceres mucinosos del tracto gastrointestinal, como hablábamos anteriormente. Puede ser la vesícula biliar, puede ser el páncreas, como también pueden ser los tumores de ovario. El curso clínico por lo general es fatal. Esta presentación del pseudomixoma peritoneal es en realidad poco común. Se estima un caso cada 1 millón de habitantes por año. Es más frecuente en las mujeres y la edad media de presentación es de 49 años. En cuanto a la clínica, como todos los procesos que vamos a ver de afectación peritoneal, suelen ser dolor abdominal inespecífico, aumento de la circunferencia abdominal, disminución de pesos, y puede llegar a tener en algunos casos síntomas similares con la apendicitis. Bien. En este caso vemos una ecografía en un paciente con un pseudomixoma peritoneal. Se puede sospechar en la ecografía un pseudomixoma cuando el líquido acítico es ecogénico, es decir, que no es totalmente negro, no es totalmente anecoico, como decíamos en el caso de las carcinomatosis, en las que sí, por lo general, era anecoico. Este hallazgo de líquido acítico ecogénico nos sugiere que el líquido es gelatinoso. Con frecuencia se pueden observar tabiques ecogénicos dentro de la citis gelatinosa, y los tabiques representan, bueno, bordes de los nódulos mucinosos. Hay muchos casos en los que el intestino se desplaza hacia el centro y hacia atrás en el pseudomixoma del peritoneo, y puede tener una apariencia de explosión o en forma de estrella en la que el intestino adquiere una presentación central. Es altamente ecogénico y tiene una configuración, como decíamos, en forma de estrella rodeada del líquido gelatinoso hipoecoico. En este caso tenemos una paciente femenina de 70 años en la que, bueno, tenemos una ecografía tomada en corte longitudinal en la que vemos la citis hipoecoica, pero con algunos ecos en su interior que representarían las imágenes isoecoicas, y con el intestino en forma de estrella, como lo describen, en el centro de la imagen. En la imagen en corte transversal vemos también áreas de ecogenicidad variable. En realidad no llega a ser del todo
anecogénica, sino que tiene áreas hipoecoicas, y el intestino en la región media y posterior, la región central y posterior. Vemos cómo se desplaza entonces el intestino hacia la región central. Bueno, en cuanto a imágenes por tomografía computada del pseudomixoma peritoneal, acá tenemos un caso de un paciente masculino de 50 años con un motivo de consulta de aumento de la circunferencia abdominal, fatiga y malestar. Se le realiza una tomografía computada con doble contraste y la que nos va a mostrar una ascitis mucinosa hipodensa que festonea las estructuras intraabdominales, los órganos intraabdominales. Esto es muy característico del pseudomixoma peritoneal, dado su densidad, empuja y produce esas áreas o esos bordes festoneados de los órganos intraabdominales, como podemos ver en la imagen. Algo que también es muy característico del pseudomixoma peritoneal es la presencia de calcificaciones que pueden llegar a ver, como si también pueden haber áreas de aumento de la densidad que está relacionado en realidad con la infiltración del epiplón mayor y fibrosis, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen que está señalada por la flecha. Calcificaciones y también áreas de aumento de la densidad, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen de cómo se produce el festoneado en los órganos intraabdominales, tanto en el vaso, en el hígado, como también en el fondo del estómago. Otra imagen de un pseudomixoma peritoneal en un paciente masculino de 47 años que consulta por pérdida de peso y distensión abdominal. Se le realiza una tomografía computada axial también con contraste endovenoso y podemos ver en la primera imagen un engrosamiento nodular, ¿sí?, del ligamento falciforme, y la ascitis mucinosa que festonea otra vez los órganos intraabdominales, ¿sí? En este caso, y relacionado con el pseudomixoma peritoneal, muchos autores afirman de que el pseudomixoma en realidad es un tumor que depende del apéndice. En esta imagen podemos ver cómo se produce una dilatación quística del apéndice, asociado también a la ascitis mucinosa del pseudomixoma peritoneal. Es difícil, la verdad, digamos, diferenciar el verdadero pseudomixoma peritoneal de la carcinomatosis mucinosa en la tomografía computada, porque los hallazgos por lo general se superponen a pesar de sus diferentes características. En cuanto a otras patologías que puedan simular digamos, tumores secundarios del peritoneo, tenemos a la linfomatosis. La linfomatosis puede afectar al peritoneo como un proceso primario o secundario. El linfoma no Hodgkin, que pueden llegar a ser ganglionares o extraganglionares, tanto el de células B pequeñas como el de Burkitt, son los que por lo general tienen más afectación secundaria del peritoneo. Los linfomas primarios son poco frecuentes y por lo general se presentan en pacientes inmunodeprimidos. Los hallazgos patológicos quizás más claros para el diagnóstico de una linfomatosis es la ascitis con abundantes células linfoideas, como también la presencia de ganglios linfáticos perimesentéricos, como vamos a ver más adelante. En este caso tenemos una imagen, tomografía axial, también con doble contraste, donde podemos ver que existe una infiltración difusa alrededor de todo el intestino delgado, ¿sí?, sobre todo el mesenterio del intestino delgado, una infiltración difusa de tejidos blandos. También existe ascitis y existe también engrosamiento peritoneal difuso. Estas tres características son, digamos, ayudan mucho al diagnóstico de la linfomatosis peritoneal. Bueno, ahora pasando un poco a lo que son las condiciones infecciosas o inflamatorias que pueden afectar y simular tumores en la cavidad peritoneal, hablamos de las peritonitis granulomatosas. Dentro de estas, decimos que es una amplia gama de formas inusuales de infecciones e inflamación. Los agentes pueden ser variados, como la tuberculosis, la histoplasmosis o la neumocistosis. Puede también estar provocada por materiales extraños, como el meconio, por ejemplo, o contenido de quistes ováricos rotos, bilis, etc. Dentro de los agentes infecciosos, la tuberculosis es sin duda la más frecuente y por lo general se produce por vía hematógena. Bueno,
Clásicamente se ha descrito que dentro de la peritonitis tuberculosa se describen 3 patrones de imagen, como puede ser húmedo, fibrótico fijo y plástico seco. Bueno, en realidad el patrón depende de la cantidad relativa de ascitis y el componente de tejido blando que se encuentre en la cavidad peritoneal. El volumen de ascitis puede ser variable y la ausencia de ascitis da como resultado la característica que le llaman de plástico seco o patrones fijos fibróticos. Los nódulos que se presentan en una peritonitis granulomatosa suelen tener atenuación de tejidos blandos en las imágenes de tomografía computada y pueden mostrar algún realce durante la administración de material de contraste endovenoso. En este caso tenemos una tomografía axial computada de un paciente masculino de 22 años que consulta por fiebre intermitente durante un mes y nuevos inicios en el último tiempo de dolor abdominal. Lo que podemos ver es ascitis loculada, ¿sí? Que es típico encontrarlo en procesos infecciosos, realce difuso del peritoneo, ¿sí? Y nodularidad del epiplón mayor, que está marcada esta por la flecha, ¿sí? Existen también, bueno, vemos que varios segmentos del intestino delgado dilatación leve, ¿sí? Vamos a ver el intestino delgado, la ascitis loculada y los realces difusos y la nodularidad del peritoneo. El engrosamiento nodular de superficies peritoneales es una de las características mayores de la peritonitis granulomatosa y bueno, histológicamente la tuberculosis presenta calcificación con necrosis central y la histoplasmosis se presenta con esporas intracelulares que pueden ser circulares u ovales. Otra patología relacionada con afecciones infectoinflamatorias es el pseudotumor inflamatorio. Esta es una lesión inflamatoria crónica, es poco frecuente y por lo general benigna. Se puede presentar en múltiples sitios. La clínica por lo general depende de efecto de masa por compresión y en ocasiones pueden haber síntomas sistémicos como fiebre, disminución de peso, astenia, etc. Las imágenes son totalmente inespecíficas. En la ecografía podemos encontrar una masa sólida que puede llegar a ser heterogénea o con una ecogenicidad variable y que puede llegar a mostrar señal Doppler. En la tomografía computada puede llegar a tener muchos patrones, puede tener realce periférico, puede no tener realce o puede tener un realce heterogéneo. En esta imagen de una tomografía axial, de un corte axial de tomografía, en un masculino de 36 años que consultó por dolor en flanco izquierdo, náuseas y vómitos, podemos ver una imagen de aproximadamente 6 centímetros con una hipodensidad central. Hay que recalcar de que el pseudotumor inflamatorio tiene una presentación que es muy inespecífica, por lo que por ahí su diagnóstico se puede llegar a ver dificultado. En cuanto a las patologías misceláneas, vamos a hablar de una de las más frecuentes, o la más frecuente en realidad, como es la endometriosis. Existen otras, como son la melanosis o la esplenosis, que no son tan frecuentes como esta. Cuando hablamos de endometriosis decimos que es una afección común que afecta a la cavidad peritoneal de las mujeres y que, digamos, básicamente es la presentación de glándulas funcionales y estroma uterino ectópico dentro de la cavidad abdominal. Es más frecuente en las superficies peritoneales de la pelvis y que se presente también en órganos pélvicos y aproximadamente el 10% de las mujeres en edad fértil lo presentan. Exacta de esta patología. La edad media de 25 a 29 años y muchas pacientes suelen ser asintomáticas, aunque el síntoma más frecuente suele ser la infertilidad. En cuanto a las características patológicas, se presenta como nódulos o quistes hemorrágicos en la superficie peritoneal. En cuanto a las lesiones crónicas, pueden llegar a presentar fibrosis y adherencias que pueden llegar a producir síntomas por obstrucción, sobre todo cuando se presentan en intestino delgado. En cuanto al diagnóstico de la endometriosis y a las imágenes, decimos que en la ecografía, bueno, es de elección para caracterizar los hallazgos en pacientes con los que ya sabemos que puede llegar a haber o que ya conocemos en la historia o el antecedente de endometriosis. La desventaja de la ecografía es que en cuanto a los hallazgos pequeños y a adherencias no se visualizan bien y terminan siendo inespecíficas.
La tomografía computada también nos aporta hallazgos inespecíficos, como pueden ser masas sólidas, masas quísticas o mixtas. Y por último, la resonancia magnética es excelente para el diagnóstico, dado que se basa en la detección de hemoderivados y las intensidades de señal van a depender de la etapa de degradación de la hemoglobina. Típicamente se presenta con hiperintensidad en T1, hipointensidad en T2 cuando son procesos crónicos. Cuando existe fibrosis circundante y hemosiderina, se puede observar un borde circundante hipointenso tanto en T1 como en T2. En este caso tenemos una paciente de 43 años con motivo de consulta de dolor intermitente. En la resonancia de un corte axial ponderante 1, observamos una imagen hipointensa en el espacio subhepático derecho, ¿sí? En la misma paciente se le realiza una resonancia magnética en SPGR, también ponderada en T1, donde la imagen es hiperintensa con un borde hipointenso, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen. En cuanto también es la misma paciente, en este caso es un corte de resonancia magnética, un corte axial, ponderado en T2 con FATSAT de faz espineco con saturación de la grasa, donde podemos ver que la imagen es hipointensa. El uso de imágenes con FATSAT, con saturación grasa, mejoran la tasa de detección y la visibilidad de la endometriosis. Y también podemos decir que en una resonancia magnética en T1 con FATSAT con gadolinio vemos cómo existe un realce durante la fase portal de la lesión. Como conclusión y para finalizar, decimos que bueno, los tumores peritoneales secundarios y las lesiones de tipo tumoral son un grupo diverso de trastornos patológicos. Los tumores secundarios son más frecuentes que los primarios, es importante tenerlo en cuenta. La enfermedad metastásica debe ser la preocupación inicial en un paciente en los que consulta o se diagnostica ascitis, o donde tienen nodularidad peritoneal y masas omentales o sobre los epiplones en las imágenes. Hay que considerar la carcinomatosis mucinosa y el pseudomixoma peritoneal cuando la enfermedad peritoneal es predominantemente de baja atenuación en las imágenes de tomografía computada y cuando se observa evidencia de una neoplasia mucinosa primaria. Se deben también considerar afecciones infecciosas como la tuberculosis diseminada o la histoplasmosis si es que la clínica así lo dicta, o si los hallazgos de apoyo como los microabscesos miliares en el hígado o en el vaso, la esplenomegalia, calcificación, etc. También hay que pensar como un diagnóstico diferencial a los trastornos como la endometriosis, la esplenosis o las metaplasias óseas, que si bien son poco frecuentes, la que mayormente se presenta es la endometriosis y hay que considerarlo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales y, y también cotejarlo con la historia clínica apropiada. Dejo el link del artículo por si alguien quiere leerlo. Muchas gracias.